vamos a dar paso a Salud Tocino Fernández, profesora sustituta de Filología Latina de la Universidad de Burgos. El título de su ponencia es El alma de Trajano, el cristianismo y su expansión en el Renacimiento. Bienvenida. Vale, buenas tardes. Bueno, buenos días allí. ¿Se me oye bien? Sí, está bien, está bien. Bienvenida. Vale. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Vale. Buenas tardes a todos desde aquí de España. Buenos días allí en Quito. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, muchas gracias por la invitación a este congreso, en especial al profesor don José María Maestre. Y voy a proceder a exponer aquí mi ponencia, que se titula, como veis en pantalla, El alma de Trajano, el cristianismo y su expansión en el Renacimiento. En primer lugar, me gustaría empezar tratando brevemente la figura del emperador Trajano, Marco Ulpio Trajano, nacido en Itálica el 18 de septiembre del 53 y muerto en Selinus, Circa, el 11 de agosto del 117, conocido como Optimus Princeps, el mejor de los emperadores, fue el primer emperador de origen hispano y logró una gran expansión de los límites del imperio. Acerca de su ciudad natal, aunque se ha discutido largo y tendido, las fuentes clásicas parecen claras al afirmar que fue oriundo de Itálica, actual término municipal de Santiponce, en la provincia de Sevilla. Así lo relatan, entre otros, los historiadores Aurelio Víctor y Dion Casio. Ulpio Trajano era originario de Itálica, una ciudad de Hispania. Era un íbero y no un ítalo ni un italiota, y ningún extranjero, alefnes en griego, había sido antes emperador. La misma idea se atestigua en Apiano de Alejandría cuando indica que el nombre Itálica proviene de Italia, creada por Publio Cornelio Escipión el Africano como asentamiento para soldados heridos entre Hispalis, Sevilla, e Ilipa, Alcalá del Río, de donde eran procedentes los emperadores Trajano y Adriano. Y nos dice el texto, fue en esta época, poco antes de la Olimpiada 144, cuando los romanos comenzaron a enviar cada año a las naciones conquistadas de Hispania 2 pretores, en calidad de gobernadores o supervisores del mantenimiento de la paz. Escipión dejó allí un pequeño ejército, el más propio de un tiempo de paz, y avecindó a los soldados heridos en una ciudad que del nombre de Italia llamó Itálica. Esta fue la patria de Trajano y de Adriano, que más tarde llegaron a ser emperadores de los romanos. No obstante, autores posteriores, especialmente en la tradición medieval y renacentista, pusieron en duda su patria chica. Algunos la establecieron en Pedraza de la Sierra, Castilla y León. El rey Alfonso X, en su primera crónica general, primera historia de España no escrita en latín, lo sitió como su lugar de nacimiento. Este Trajano fue español, cuerno de Suso es dicho, natural de una villa de Extremadura que a nombre Pedraza. También su sobrino San Eutridio fue martirizado en dicha villa, lo que serviría para corroborar sus orígenes y enfatizar además las virtudes cristianas del emperador. Para reforzar esta hipótesis, su madre Aureliana habría dado nombre a la cercana localidad de Orejanilla, en cuyo yacimiento romano se ha identificado una supuesta construcción perteneciente a ella. La predilección del emperador por esta zona explicaría las obras del acueducto de Segovia o el desaparecido puente de tres ojos en Sepúlveda, como muestra de cariño al lugar de donde era originario. Asimismo, ha circulado una supuesta inscripción en la que ponía que había nacido en la región de los Arébacos,
procedentes de la misma zona. Esta errónea afirmación acerca de su origen quizás se deba al deseo de querer dotar a algún poderoso señor de Pedraza de unas ilustres raíces que se remonten al famoso emperador, igual que ha ocurrido en otros casos, como con Coca al considerarse la cuna del emperador Teodosio. Fue más tarde, a partir del siglo XVI, cuando ganó terreno que su nacimiento fuera en la ciudad de Itálica, teoría por la que apostó el primer gramático de la lengua castellana, Elio Antonio de Nebrija, o de Lebrija, también de origen hispalense, lo que provocó que Trajano no solo fuese elogiado por ser el primer gobernante de origen hispano, sino también por escritores de procedencia hispana o con algún interés en ella, como los humanistas Nicolás Antonio o Rodrigo Caro, también sevillanos como las homónimas calles del centro de Sevilla. Así este último, en su poema Canción a las ruinas de Itálica, se refirió a Itálica como el lugar de nacimiento de Trajano. Y nos dice: aquí nació aquel rayo de la guerra, gran padre de la patria, honor de España, pío, felice, triunfador Trajano, ante quien muda se postró la tierra que ve del sol la cuna y la que baña el mar, también vencido, gaditano. No se ha estudiado en profundidad sus cualidades como militar. El emperador Trajano contaba con una buena formación militar. El arte de la guerra lo aprendió de su padre. Su imagen como general es bastante tradicional, sin muchas innovaciones en el terreno militar, pero muy querido por sus soldados y con buena estrategia, ya que conducía la guerra con cautela y valor. Desde la época de Augusto, el Imperio Romano siempre había visto a la Dacia como un potencial enemigo en un lugar estratégico entre los pueblos bárbaros. Con el emperador Domiciano comenzaron a gestarse los antecedentes de las guerras dacias. En época de Domiciano se desarrollaron los antecedentes a la guerra dacia con las batallas de Tapae. Más tarde, con Trajano ya al mando, tuvo lugar la primera guerra dacia con la segunda batalla de Tapae en el 101 y la de Adán-Clisi en el 102. Y tras romperse el periodo de paz, la segunda guerra dacia con la tercera batalla de Tapae y el asedio de Sarmizegetusa en el 106. Quien estuvo al mando del ejército dacio era el rey de Cébalo, cuyo nombre común a los grandes caudillos dacios significaría algo así como fuerte como 10 hombres. Antes que ser atrapado por soldados romanos, prefirió suicidarse con el filo de su arma, como es habitual en la antigüedad como símbolo de valentía. Dicha escena aparece representada al final de una obra renacentista ilustrada del humanista Alfonso Chacón, donde narra las guerras acontecidas entre romanos y dacios, más concretamente en el grabado 123, figura 310. A punto de ser atrapado, decidió suicidarse con el filo de su arma. La conversión de la Dacia en provincia romana trajo muchas ganancias al imperio, no solo a nivel económico, con el oro que obtuvieron de sus inagotables canteras para la acuñación de monedas, sino también a nivel social, aumentando su número de ciudadanos y esclavos en un momento que era muy oportuno para el imperio por su expansión y dificultades por toda Europa. Una vez vencidos los dacios, Trajano declaró 123 días de celebraciones y murieron más de 10.000 gladiadores en los espectáculos del Coliseo. Se expandió entonces la imagen pública de Trajano como protector del imperio y se erigieron diferentes monumentos para perpetuar el recuerdo de la victoria. El más famoso respecto a las guerras dacias es sin duda la columna de Trajano, única fuente directa del conflicto. Ubicada en el Foro de Trajano, se empezó a construir en el año 107 y fue terminada el 12 de mayo del 113. Con 38 metros de altura, conllevaría un costoso trabajo atribuido al arquitecto Apolodoro de Damasco.
aunque se piensa que los arquitectos fueron varios, pero seguramente del mismo taller. En la monumental inscripción de su pedestal se puede leer la dedicatoria que el Senado y el pueblo romano dedicó al emperador. Alrededor de sus 200 metros de superficie se pueden observar los 130 grabados con más de 2.500 figuras. Supuso en Roma una nueva tipología de modelo arquitectónico que no tenía precedentes y que pronto sería imitado por otras estructuras, como la columna de Marco Aurelio o la de Teodosio, la de Arcadio en Constantinopla, la de Vendôme construida por Napoleón en París y la de la Libertad en la Plaza de la Bastilla. En sus orígenes estaría policromada con vivos colores y en su interior se halla una escalera de caracol de 185 escalones, hoy no accesible al público, por lo que se podía subir a la parte posterior, donde se cree que estaría colocada la estatua de un águila, que luego fue reemplazada por una del emperador Trajano, y más tarde, en 1587, por orden del Papa Sixto V, por la de San Pedro, que actualmente la corona, símbolo claro del cristianismo imperante. Muy estudiada actualmente, según se puede leer en un pasaje del historiador Dion Casio, son tres las finalidades que se le han atribuido. Primero, indicar hasta dónde llegaría el monte sobre el que se construyó el foro, tal y como se puede leer en la inscripción del pedestal. En segundo lugar, albergar las cenizas del emperador, antiguamente contenidas en una urna de oro en la base de la columna. Y por último y en tercer lugar, conmemorar la conquista de la Dacia como victoria de Trajano. Fueron diversas las construcciones que se llevaron a cabo bajo el mandato de Trajano. Al mismo arquitecto de su foro y columna, Apolodoro de Damasco, se le pueden atribuir, entre otros, las siguientes obras: el Tropaeum Traiani, un mausoleo construido en el 109 en la Dobruja y reconstruido en 1977, con el fin de conmemorar la batalla de Dánklisi, que aparece representada con escenas propias del conflicto. El arco de Trajano en Ancona, de donde partió para las guerras dacias. El puente de Trajano sobre el Danubio. Y el Agnis Trajanus, un canal que conectaba el mar Mediterráneo con el mar Rojo mediante un brazo del Nilo. Pero sin duda, otro de los aspectos que más ha llamado la atención de los estudiosos ha sido la imagen de Trajano como emperador virtuoso y gobernador justo, lo que ha provocado la explotación de su figura política para elogiar a ilustres personajes. Cuenta la leyenda que una mujer viuda pidió justicia por el asesinato de su hijo y Trajano se prestó a ayudarla, como relató Dante en la Divina Comedia. Paso a leer la traducción en castellano. La desgraciada apareció entre todos estos para decir: véngame, Señor, pues infortunado sea este corazón, mi hijo ha sido asesinado. Él le contestó: espera hasta que yo vuelva. Y ella, como alguien a quien la pena apremia: oh Señor, y si tú no vuelves, quien me reemplace entonces hará justicia. Hará otro el bien que tú descuidas. Ahora consuélate, contesta él finalmente. Parece correcto que cumpla con mi deber antes de seguir adelante. Los quiere la justicia y la pena me retiene. Además de la representación de la justicia de Trajano en las escenas de la propia columna trajana, se puede ver este mismo relato de la viuda en diversas obras artísticas, como la justicia de Trajano del pintor Delacroix, también en el grabado de Behan y en el cuadro de Hall. Asimismo, la misma escena aparece representada en otros lugares, como en el capitel del Palacio Ducal de Venecia, donde observamos al emperador a caballo junto a la viuda,
como motivo de una plaqueta alemana del siglo XVI y en un disco de parto, un disco con el que se obsequiaban a las madres en los partos que habían salido favorablemente, que habían ido bien en el Renacimiento italiano. La obra de Alfonso Chacón, cuya portada veis en pantalla, titulada en latín Historia Queuverissima a calumnis multorum vindicata, quae refer Marci Ulpi Traiani Augusti animam precibus divi Gregori Pontificis Romani a Tartares Cruciatibus erepta, más conocida por su título en castellano El alma de Trajano, publicada en Roma en 1576, antecediendo a la obra sobre la columna de Trajano, que fue objeto de estudio de mi tesis doctoral. Esta en concreto está compuesta de un total de 22 páginas. Basada en la misma leyenda medieval sobre la justicia de Trajano, cuenta la liberación del alma de Trajano por la intercesión de Gregorio XIII, que se conmocionó con el relato y liberó su alma por su justa acción. Sin embargo, de acuerdo con la versión que el autor da en la propia obra, el Papa Gregorio se quedó impresionado al observar un grabado en el foro en el que Trajano, antes de partir a la Dacia, escuchó la historia de la viuda y el asesinato de su hijo. Entonces el Papa rogó la liberación de su alma, lo cual confirmó Dios esa noche mientras dormía, a condición de que no pidiera por ningún otro infiel. También se ha propuesto que este episodio de la viuda podría corresponder a la vida del emperador Adriano y no a la de Trajano, a quien, por lo que a causa de errores de interpretación ocasionados por el resumen que Juan Sifilino hizo de la obra de Dion Casio, en el que se olvidaría de mencionar a Trajano, o quizá creyera que existía una anécdota similar en la vida de ambos emperadores. Aquí un fragmento de esta obra en cuestión, del cual muestro en pantalla el texto en latín y hago una traducción y dice: pero una vez terminada la oración, se le apareció un ángel del Señor diciendo: Gregorio, tu oración ha sido escuchada, de acuerdo con lo que pediste al Señor, pero puesto que te atreviste a pedir esto, y nada menos, puesto que dirigiste que debía orarse por el alma del emperador Trajano, un hombre infiel, que sepas que tú, en este siglo, no serás en absoluto liberado de la enfermedad corporal que padeces. Si no hubieras pedido estas dos cosas al Señor, habrías sido liberado sin duda alguna. Y ciertamente, como fue verdadero y eterno el anuncio del mensajero celestial, así tampoco la advertencia de que no sería liberado de la enfermedad fue en vano, pues trabajó hasta el fin de su vida con debilidad de estómago, dolor de pie y fiebres continuas, aunque lentas. Se refiere este texto a las enfermedades que padecía el Papa San Gregorio Magno, que tenía una salud muy frágil, como son los problemas de digestión, artritis y la enfermedad de la gota, lo que se le atribuye a su petición por la liberación del alma de Trajano. Y como conclusiones podemos afirmar el interés por la historiografía en la época del Renacimiento y más concretamente por la figura del emperador Trajano como ejemplo político de buen emperador, cuya justicia ha trascendido al paso de los siglos. Observamos además un cambio de mentalidad habitual en la época, como es la cristianización de los valores paganos. El buen gobierno se convierte en justicia y la trascendencia de la figura del gobernante no se transmite solo con el paso de los siglos, sino que también su alma pasa al cielo de los cristianos, reflejo
precisamente del cambio de la sociedad y creencias del Renacimiento. Y para finalizar, en cuanto a la bibliografía, cabe destacar los artículos de temática histórica de Blázquez Muñoz, de Canto y Carbo García, las propias obras aquí mencionadas de Alfonso Chacón, algunos otros artículos sobre la política de Trajano, como los de Conduraki, González Conde Puente, Masi o Paribeni, el artículo propio del profesor José María Maestre y otros sobre la columna de Trajano como Malacrino o Verdugo Santos. Muchas gracias por vuestra atención.